Buenas tardes con todos y todas. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la presentación del libro De la ternura y la guerra, historia de los años violentos, de Óscar Gilgonio. En esta ocasión queremos agradecer su asistencia, también agradecer a Óscar por confiar en los estudiantes. Esto lo estamos organizando como Centro de Estudiantes de Literatura y también significa una apuesta de nosotros como estamento estudiantil por esas narrativas que muchas veces en el discurso académico que estudiamos no se abordan, ¿no? Además de ser también una apuesta para las nuevas narrativas que están surgiendo de manera contemporánea. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el autor. Óscar Abraham Gilgonio Navarro nació en Lima el 11 de diciembre de 1966. Es el segundo hijo de Abraham Gilgonio Ábalos, de ascendencia huanca, y de Esther Navarro Reategui, natural de Loreto. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, mostrando desde adolescente su inclinación por la literatura y las matemáticas. Detenido en un contexto de crisis económica y violencia política, cuando era estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, promovió la actividad cultural y creativa en el presidio de Canto Grande, entre los cientos de prisioneros a causa del conflicto armado interno allí recluidos. Bien, entonces lo primero que vamos a abordar es la palabra del propio autor, de Óscar. Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecerles y estar aquí en esta sala de estudios es muy grato para mí. Quisiera ser un poco confesional en la elaboración del libro. Realmente el proceso que ha tardado para su plasmación y para su publicación empieza a fines de 1997, aproximadamente 98, en que se conforma la agrupación cultural Ave Fénix. Esto es en el penal Castro Castro, cuando un grupo de internos, de presos políticos, nos decidimos a hacer literatura. Dado que ninguno había tenido estudios literarios, consideramos que se debía plasmar una versión de Los Insurgentes, pero hecha por nosotros mismos. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque para entonces ya se había abierto la biblioteca del penal y podíamos acceder a una cantidad de libros tanto de autores nacionales como internacionales. Resulta que empezamos a ver Historia de Malta, otra novela referente a la guerra, otra de Van Thijs, etc. Y veíamos que ninguna de ellas reflejaba, digamos, la parte interior, la interioridad de lo que es el insurgente, el subversivo, el alzado, o como se le quiera llamar. Entonces dijimos, pues si ellos no pueden expresar o no lo expresan, incluso lo tergiversan de una visión maniquea, entonces nosotros somos los llamados a escribir nuestras vivencias. Tenemos que hacerlo por cuenta propia. Había de hecho muchas limitaciones porque ninguno, como les cuento, era escritor, entonces teníamos que formarnos y fundamos una agrupación cultural que se llamó Ave Fénix y luego nos vinculamos con escritores para poder tener una especie de autoformación en la narrativa, que era quizás lo que más en un primer momento nos movió. Producto de estos años de trabajo, de vínculos con algunos autores, escritores que de algún modo asistieron al penal en algún concurso literario y los atrapamos por ahí y los invitamos a que nos visitaran un día domingo, se dio a la luz Desde la Persistencia, que es un primer libro de relatos. Es quizás la partida de nacimiento de elaboraciones narrativas orgánicas, ya como grupos constituidos. Y luego ya se sacó un libro de poesía y finalmente La Persistencia 2. Y como ocurre en cada grupo, siempre los individuos también tienen un proceso de desarrollo particular. Algunos continúan, otros ya no, otros se desenvuelven más en la poesía, otros en la narrativa. En mi caso tuve la oportunidad de viajar a Venezuela y tener muchas lecturas, pero a la vez desenvolver lo que se llama una reflexión
con un espíritu de balance, no solo de lo que había hecho yo como persona, que me incorporé a la acción armada más o menos a la edad de jóvenes de aquí, sino del proceso en su conjunto, que es algo más complejo, porque implica una serie de variables, implica desde remontarse pues hasta previos momentos a la lucha armada, por qué se dio, en qué circunstancias, bajo qué preceptos, bajo qué elaboración de la sociedad peruana, bajo qué caracterización. Y un primer trabajo mío precisamente está afuera, es un libro de ensayos donde un poco tomo a los tres escritores que quizás fueron más conocidos, Gilebrando Pérez Guaranga, Edith Lagos y Jovallo, ¿no? Si les podemos llamar escritores, aunque tienen diferentes niveles de desarrollo, obviamente, ¿no? Pero son los que literariamente participaron, se conocen sus obras y son los referentes, digamos, en letras del movimiento armado, en este caso del Partido Comunista de Perú, más conocido como Sendero Luminoso. Entonces, ese primer ensayo, si lo pueden ver, ya hay algunos puntos que yo voy planteando, como divergencias, quizás con una visión oficial, porque dicho sea de paso, la agrupación cultural Ave Fénix no es que surge como una directiva orgánica, ¿no?, del espacio político carcelario, sino más bien con ciertas divergencias ya de punto de partida. Y una de esas divergencias era precisamente empezar a plantear ideas de balance del proceso, ¿no? ¿Qué cosa estuvo incorrecto? ¿Qué cosa estuvo, digamos, destacable? Y esa idea de balance, aunque parezca sencillo y que yo la pueda expresar en este momento de una manera tan abierta, no es tan sencillo en el propio espacio, digamos, de los prisioneros políticos, porque solamente quien podía hacer un balance debía ser una persona, y nosotros no nos debíamos atrever a pensar siquiera en un balance, en ideas de balance. Entonces, este libro, si bien tiene 9 relatos, cada relato está ambientado o tiene personajes que principalmente son del pueblo, porque si algo no se conoce y precisamente no lo podemos percibir como en novelas de lo común, es de que había una especie de ligación, ¿no? Uno dormía en casa de gente de los cerros, de los barrios, uno establecía ciertos lazos, hasta familiares se podía decir, ¿no?, con esas personas que nos acogían, nos daban de alimentos, estaban expectantes y salíamos a una acción y de repente ya no regresábamos todos. Entonces hay varios cuentos que van a reflejar esa realidad de que la participación hasta de los niños estaba de algún modo presente en toda esta realidad. No he hecho solo tampoco, porque entre los mismos miembros de la agrupación nos hemos ayudado, con amigos venezolanos también de algún modo que tienen una visión de repente no tan cerrada, veían los escritos y me decían, bueno, tú has sido, sí, bueno, yo creo que debe mejorarse de esta manera, debe aportarse de la otra. Entonces, los cuentos fueron de algún modo elevando su nivel artístico al punto que cuando yo regreso al Perú en el 2016 ya se lo muestro a escritores peruanos de ya más o menos, como se puede decir, de peso, ¿no? Y me dice, mira, sí está bien, agrégale esto, pero sí, tiene calidad. ¿Y tú has estudiado? No, bueno, yo estudio de manera autodidacta. Bueno, pero sí, hay fibra. Y finalmente creo que el mismo espacio, ya, el mismo momento en que uno percibe, por ejemplo, de que hay toda una memoria que se empieza a expresar y decir, y se lo digo porque hace una semana estuve en Ayacucho y al presentar mi libro tuve la oportunidad de que se me acercasen amigos que hoy escriben, más o menos de nuestra edad, ¿no? Es decir, en los años 80 tenían 18, 20, 21 años y me decían, mira, yo voy a hacer microcuentos, yo voy a hacer teatro, me decía otra persona, yo ya tengo este poemario, me lo regaló, y todos de algún modo son retazos de esa memoria
de lo que ellos vivieron como familiares directamente en Ayacucho, que fue quizás el espacio más convulso, ¿no? Es decir, las vivencias o la visión de lo que fue el conflicto armado interno está teniendo diferentes elaboraciones artísticas. Y en el plano literario, yo creo que este libro mío también es una versión de lo que fue el conflicto, pero es la visión de alguien que participó, alguien que luego estuvo preso y conoce cómo piensa, cómo duerme, de qué padece, de qué teme también un prisionero. Porque justamente discrepábamos con Nueva Crónica de que los personajes a veces no tienen miedo, ¿no? Son puros valientes. Y yo creo que no hay en la realidad eso. Y un debate inicial también fue, por ejemplo, el caso de, tomando los estudios sobre la Revolución Rusa, el caso de Así se templó el acero, donde el personaje ideal es un comunista como referente, quizás en ese momento de convocatoria de los años 60, cumplió un papel importante, ¿no?, para hacer transmitir ese romanticismo revolucionario, esa incorporación al cambio social, pero que no llega a la realidad como campos roturados, donde vemos a un comunista que se encarga de llegar a un pueblo y difundir y establecer las granjas comunitarias, pero que se toca con todos los problemas reales. Y él a su vez es un hombre tal y real, porque termina enamorándose de la chica más bonita del pueblo, se genera una serie de problemas, que es más como ocurre en la vida real, ¿no? O sea, en una guerra, en un conflicto, en una transformación social, en un gobierno. Incluso cuando uno tiene a cargo un grupo humano, siempre hay ese factor de contradicción que no es tan teórico. Y el factor humano es clave, es decisivo, es importante. Si no se tiene en cuenta en eso, para estimular los aspectos positivos y criticar lo que debe ser corregido, entonces se lleva a extremos, ¿no? Yo creo que como una introducción estarían estas palabras mías, y más bien quiero escuchar a los amigos, ¿no? Muchas gracias. A continuación de Oscar. A continuación vamos a tener la palabra de Isela Quispe. Isela es miembro del Grupo Acontecimiento de la Universidad Federico Villarreal y también es interesada en estos temas de investigación social políticos, ¿no? Primeramente, bueno, vemos en la actualidad que este tipo de escritura que es sobre el conflicto armado, ¿no?, pues evidencia una serie de discusiones, ¿no?, polémicas, que pueden estar tanto a favor, en contra, ¿no?, que puede ser bajo una mirada frontal, bajo distintas miradas, como este caso lo menciona Zizek, ¿no?, la mirada frontal, que es la mirada de un discurso hegemónico, ¿no?, y la mirada anamórfica, que es una mirada desde el sesgo, es la mirada desde una mirada distorsionada de los acontecimientos, ¿no? Bueno, el tópico de la violencia es muy recurrente en la narrativa actual, ¿no?, pues dilucida, ¿no?, el síntoma social del horror de lo real traumático que fue la guerra interna. Como Ricardo González Vigil, pues clasifica la narrativa, en este caso, en tres aspectos: una que es comercial, ¿no?, la otra que puede estar a favor o en contra, y la otra que es menos esquemática, pero creo yo la más importante. Y dentro de esta clasificación podríamos ubicar, ¿no?, de la ternura y la guerra, ¿no?, que justamente pues nos brinda una serie de cuentos, ¿no?, que dan, diríamos, un aspecto en contra, ¿no?, a lo que ya se ha venido escribiendo, que es el discurso hegemónico, ¿no? Podemos decir que esta narrativa que Óscar Gilbonio ha plasmado en sus cuentos, pues no hace, diríamos, que va en contra de lo que ya se ha venido haciendo, que es la tergiversación, ¿no? Como ya mencionaba Óscar Gilbonio, ¿no?, lo ha escrito bajo
vivencias que se han dado, ¿no? Desde adentro, ¿no? Y que es lo que se rescata tanto de estos cuentos como también, podríamos decir, La niña de nuestros ojos, ¿no? Que es también una novela que también se escribe desde adentro, ¿no? Desde una visión desde adentro, bajo la mirada del militante, ¿no? Bajo una repartición de voces, ¿no? Que es lo que no se evidencia quizá en las escrituras como de Vargas Llosa, ¿no? Si podríamos decir Lituma de los Andes, ¿no? En la cual no da ese reparto de las voces, sin embargo, ¿no? Sin embargo sí legitima el poder, diríamos, la mirada frontal que da, ¿no? Y que pues da el aporte al poder hegemónico, ¿no? Bajo una mirada frontal, como ya había mencionado. Bueno, también podemos dilucidar la narrativa de la víctima, ¿no? La cual toma como posición hegemónica y contrahegemónica al mimetizar su discurso a través del otro, enarbolando loas a las fuerzas militares o confundidos entre el arrepentimiento y la culpa. Bueno, en este caso de La ternura y la guerra de Óscar Gil-Bonio, que es fundador de la agrupación cultural Ave Fénix, grupo que ha ido difundiendo la literatura y la crítica literaria, ya nos había sorprendido antes, ¿no? Al producir los cuentos desde La persistencia 1 y 2, que ahora nos trae pues esta narrativa, ¿no? Que, como mencionábamos, está conformado por 9 cuentos que compone el libro. Estos cuentos pues poseen tanto artificios y técnicas literarias como las analepsia, prolepsia, elipsis, ¿no? No es un relato lineal, ¿no? Sino tiene rupturas, tiene saltos, con fines inesperados, que bueno, provocan la duda, ¿no? La duda y el pensamiento, ¿no? De lo que pudo o de lo que fue, ¿no? Bueno, es notable, ¿no? Resaltar que este trabajo pues, ha sido elaborado tanto de la mano, ¿no? Con la ética, con lo estético, ¿no? Entonces, ha tenido el contenido, ha estado en diálogo con lo estético. Las voces que podemos evidenciar en La ternura y la guerra, pues tejen historias que van a focalizar desde el desposeído, como en el cuento La otra cara de Guamán, ¿no? En donde se focaliza y se evidencia la inquietud de la injusticia, de la desigualdad, el abuso del poder en la cárcel y el por qué Cortázar refería al escribir Redoble Porrancas, hacerlo para proteger a los justos de la ley. En tanto, en El Redivido recuerda la sustancia del innombrable de Beckett, en donde el personaje oscila en un significante desprovisto de signo, la muerte simbólica de un sobreviviente de la masacre del Frontón, enfrentando al horror a la lucha homérica por resistir ante la muerte y su duro trajín en la sociedad cambiante, ¿no? Otro de los cuentos que encontramos es La tórtola, un cuento que nos recuerda a la filosofía de Schiller, quien señala que el arte es hija de la libertad. Aquí el autor despierta la sensibilidad y la pasión por la libertad. Contemplar a la tórtola bajo el claustro adquiere una dimensión política subversiva que ha de reprimirse en toda costa. El cuento nos comenta, ¿no? que justamente era una tórtola, ¿no? y los que estaban dentro de la cárcel pues miraban a la tórtola como símbolo de la libertad, la cual ellos no podían poseer en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, al final la llegan a matar, ¿no? Justamente porque hay que reprimir todo acto subversivo, ¿no? Bueno, es una metáfora que excede a la condición particular y nos recuerda la realidad actual que vivimos, ¿no? En este caso, lo que está ocurriendo en Chile, Bolivia, Ecuador, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí en San Marcos, ¿no? También. Y
bueno, que nos enseñan los estudiantes que sin lucha no se pueden lograr obtener los derechos, ¿no? Y así muchos otros cuentos que vamos a encontrar de la ternura y la guerra, ¿no? Que está la cacería, que muestra en este caso cómo dentro del partido también había un dogma, entonces se hace una crítica, ¿no? al dogma del partido, ¿no? Entonces vamos a ver distintas variantes, ¿no? Vamos a ver al sujeto militante desde adentro, desde su condición humana, en la semilla, en el doctor, en el Jairo, ¿no? Entonces, y como en los albores de Libia también, que es una visión, o rompe la visión dogmática de que el militante, como se decía, ¿no? Son máquinas, porque justamente la visión frontal hace ver que el militante es una máquina de matar, es el mal del desastre, ¿no? Entonces, en Últimos Albores de Libia, pues se ve cómo en el fulgor del combate se puede dar este encuentro amoroso, podríamos decir, ¿no? Y sublime a la vez, ¿no? Que no se encuentra quizá en otros textos, en otras novelas, ¿no? Como Vargas Llosa, que lo hace el amor más perverso, no sublime, en caso del militante. Muchos cuentos que creo que son importantes y necesarios, ya que abre el debate, justamente porque nos da otra perspectiva, ¿no? De lo que ya conocemos. Bueno, sería todo. Gracias. A continuación vamos a tener la participación de Antonio Zúñiga. Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y también interesado en temas de literatura y memoria, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Óscar, y gracias a ustedes por su presencia hoy día. Bueno, yo soy politólogo, no soy literato, entonces lo que le comentaba a Óscar es que voy a dar una lectura a los cuentos de Óscar, una lectura como de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué temas propone Óscar y cómo los interpreto, o qué preguntas me parece que son las más interesantes que se desprenden de los textos de Óscar, ¿no? En primer lugar, como para clasificarlos, son 9 cuentos en total, y 7 de ellos están situados en Lima, ¿no? O sea, la acción del cuento transcurre en Lima, entonces es una visión del conflicto sobre todo en Lima. 2 transcurren en el campo principalmente. En segundo término, 3 de estos cuentos se centran en la cárcel, o sea, la acción del cuento está predominantemente desarrollada en la cárcel, y en 4 de otros cuentos, en algún momento del relato los personajes estuvieron detenidos. Entonces son 7 cuentos de 9 en donde las acciones o bien transcurren en la cárcel o en algún centro de detención en algún momento, ¿no? Entonces yo diría que la visión que se desprende de sus cuentos es sobre todo una visión del conflicto desde Lima y desde la experiencia de la cárcel o de la detención, ¿no? Un segundo punto es que, digamos que es un libro publicado en el periodo del post-conflicto, pero que se concentra en las experiencias del conflicto armado, ¿no? O sea, temporalmente diría que todos los relatos están ubicados en el periodo del conflicto, salvo en 2, en donde se plantea algún tema del post-conflicto, ¿no? En el Revivivo, digamos que se plantea el tema de la reintegración a la sociedad. Es una persona que ha estado que ha logrado escapar del frontón, ¿no? de la masacre del frontón, y bueno, logra reinsertarse en un gremio, un asentamiento minero, me parece, en Ica. Entonces se plantea ese tema de la reintegración a la sociedad, ¿no? Y hay otro cuento que es de El Doctor, en donde, bueno, un tema post-conflicto sería como un ajuste de cuentas o una devolución de favores, ¿no? de un subversivo hacia un doctor que logró operarlo, ¿no? En una acción armada que tuvo. Entonces, esas características principales, ¿no?
sobre todo la visión de Lima, de la experiencia de la cárcel, desde la experiencia de un actor del conflicto armado y centrado en el periodo del conflicto, ¿no? Y un último punto que es de la experiencia de la militancia de los rangos bajos, ¿no? Los rangos inferiores. O sea, no hay ningún cuento que trate sobre la cúpula o la dirigencia central del sendero, ¿no? Entonces esa es como la visión del conflicto que se puede extraer de los cuentos de Óscar, ¿no? Por otra parte, me parece que para un investigador o algún estudiante interesado en hacer una tesis sobre conflicto armado, es una fuente muy rica para entrar en la subjetividad del militante. Por ejemplo, ¿no? En el cuento de Redivivo, cuando se está escapando de esta persona del frontón, está nadando, dice lo siguiente, ¿no? El hombre no es religioso, pero en ese momento piensa en el Señor de Luren, ¿no? Mientras se escapaba, ¿no? Ese vínculo con la religiosidad, es decir, en ese momento de máxima esfuerzo, tensión, no es que su pensamiento iba por el pensamiento Gonzalo, ni el partido, ni la ideología, sino que iba una motivación bien insertada en la cultura peruana, ¿no? Que es la religión, ¿no? Luego también otra frase parecida, ¿no? Dice, mi madre me dio las ganas de vivir, el impulso para extender una braceada más y otra, aunque por momentos creí rendirme. Esa motivación afectiva, ¿no? que lo motivaba a esta persona. Luego hay otro cuento que es el de la cacería, que trata sobre una misión que se les envía a los militantes de matar a un gallinazo para poder ponerlo en un determinado lugar de Lima, ¿no? Entonces, colgarlo, ¿no? Y hay una discusión entre dos militantes, ¿no? Entre un mando superior y uno inferior, y el superior le dice al otro, ¿no? Está cuestionando la directiva, compañero, y el rango inferior le responde, no se trata de cuestionar, sino de analizar las cosas con amplitud y expresar con claridad las ideas. La consigna no deja dudas, pero el gallinazo no me parece, y le responde el de rango superior, ¿no? Por eso el partido lo ha relevado de ser el mando, porque expresa oposición. Entonces se ven como en varios cuentos como que esa tensión, ¿no? Entre los militantes y también el humor, ¿no? El humor, que es algo muy poco explorado desde las ciencias sociales. Hay un cuento del doctor, en donde el doctor, que está atendiendo a uno de los heridos subversivos, digamos, utiliza como táctica para no ser descubierto por la policía, es hacerse pasar por borracho, ¿no? Y justamente se coloca al costado del herido, que está totalmente como oído, y como pone cervezas en la mesa, entonces los policías piensan de que el herido está también totalmente alcoholizado, ¿no? Inclusive al llegar la policía, el doctor le dice, si quieres se puede servir un poco, y como que los policías se molestan y se van, ¿no? Y lo dejan tranquilo. Entonces esa parte del humor no ha sido tan explorada en las ciencias sociales, y aquí pueden encontrar algo de ello, ¿no? Inclusive el amor también entre los militantes, ¿no? En el cuento Últimos albores con Livia menciona lo siguiente, una senderista, ¿no? Que se ha enamorado de otro senderista en el penal, y le refiere lo siguiente, ¿no? Debo informar a mi responsable que hemos iniciado una relación, dice. ¿Así funciona?, pregunto. Por supuesto, de otro modo no tendríamos licencia para vernos. Entonces, cómo el partido también influye en la vida cotidiana y en los rasgos más individuales de las personas, como es el amor en este caso, ¿no? Y un último punto que quisiera mencionar es el vínculo entre el sendero y la sociedad, ¿no? Que es un punto interesante también de discusión, ¿no? Digamos que en el cuento del Redivivo, cuando este senderista que ha logrado escapar del frontón se reinserta a un campamento minero, y el contexto en el cual se encuentra ese campamento minero es el de las luchas, una lucha contra la minera, ¿no?
y dice la siguiente frase, ¿no? Los tiempos cambiaron, pero los reclamos parecen intactos. Entonces me hizo pensar en esta relación que hay entre luchas sociales y subversión, ¿no? Digamos, desde mi interpretación, yo sí lo ubicaría como que van en dos líneas diferentes, ¿no? Unas cosas son las luchas sociales, el formato de luchas sociales, y para mí está en un formato diferente la subversión, y esto por dos cuestiones. Digamos que ya la subversión implica un determinado método o medio, que es el uso más extensivo de la violencia, y un segundo punto es que tiene como objetivo, o sea, llegar al poder formal, ¿no? O sea, ser gobierno, llegar a copar el Estado. En cambio, una lucha social me parece que se mueve en un terreno más específico de demanda, y no necesariamente quiere ser gobierno, quiere llegar a ser poder, ¿no? Esa es por lo menos la interpretación que yo tengo, pero hay como una tensión ahí en el libro, ¿no? O sea que entre lucha social, el vínculo entre la sociedad y la subversión, creo que no solo tiene un valor literario, sino que para cualquier interesado de la historia y las ciencias sociales también puede encontrar una fuente interesante, ¿no? Para plantearse preguntas. Gracias. A continuación vamos a tener la participación de Marco Cárdenas. Marco Cárdenas es administrador de empresas, licenciado por la Universidad de San Martín de Lima. Es autor de la polémica y exitosa novela El Quinto Evangelio, publicada en el año 2000 y con 3 ediciones agotadas. Es autor también del libro de cuentos Piel Vacía, de igual éxito. Tiene inédita la novela El Pantano de las Libélulas y ha publicado Flor de Retama, ¿no? La última edición la tenemos del 2017. Buenas tardes. Mi agradecimiento al Centro Estudiantil y a Óscar, básicamente por permitirme compartir con él la presentación de su libro. Con Óscar nos encontramos en una feria, en un encuentro internacional de escritores en Ayacucho, no hace muchos meses. Coincidimos con él ahí, no nos conocíamos para entonces. Y a partir de ahí hemos estado en algunas reuniones, algunas presentaciones, y básicamente nació una amistad. Pienso que por dos cosas, ¿no? Porque compartimos en algo el ideal o el idealismo como seres humanos. El otro tema es que yo soy ayacuchano, que también conozco, o es también la fuente de donde nació los orígenes, no sé si de su problema, pero sí de su existencia, o de lo que se le puso en el camino, ¿no? como ser humano. A partir de ahí he observado que Óscar tiene ya presentaciones, obviamente aparte. Sé que hay un éxito con su libro, un éxito obviamente también con ciertas limitaciones, como ocurre en el Perú, porque en el Perú para llegar a algún literario hay que pertenecer al comercio, si no, nunca se va a lograr. Entonces, a partir de esta amistad ya nos hemos ido entendiendo, y también he ido entendiendo efectivamente como que este protagonismo de Óscar y algunos que han estado con él en este taller literario que formaron todavía en prisión va teniendo efectos recientes, porque los libros que se habían escrito sobre el tema social y la guerra interna en el Perú usualmente eran por testigos desde afuera, o por algunos que inventaban parte de la historia o que habían escuchado alguna narración. Pero aquí hay una nueva generación, que son los que han vivido el problema desde adentro, los que han estado formados, los que tuvieron un ideal, los que han experimentado la represión y bueno, como dice un viejo adagio, en la guerra
hay vencedores y vencidos, de tal manera que aceptar también lo que ocurrió, y desde afuera Óscar es uno de esos protagonistas que es un nuevo, como digo, una nueva escuela literaria, un nuevo testimonio de un conjunto de personas que empiezan a escribir habiendo sido protagonistas y no solamente habiendo escuchado, como en este caso ha pasado hasta hace pocos años, ¿no? Ahora bien, en el Perú hace ya casi unas décadas hay un boom editorial. Se escribe mucha novela, se escribe muchos cuentos infantiles, hay novelas cortas, noveletas, en fin. Las editoriales no podrían quejarse, a pesar de que yo escucho en los medios de que, pues claro, se paga mucho impuesto, todavía no hay un mercado abierto, pero sin embargo se pueden ver ferias en todos lados, ¿no? En las capitales provinciales, en las provincias mismas de los departamentos o de las regiones, y en Lima ni hablar, porque hay ferias editoriales en cada distrito. Ahora bien, pero ¿cuánto valor tiene ese boom editorial? En realidad asistimos a una malísima producción literaria, porque realmente los libros que se editan en un 95%, si no exagero, son malas, porque en realidad no hay escritores buenos, o sea, no hay un filtro cultural para que ese boom editorial pueda llegar al lector con calidad, con un concurso y, en fin, con todos los valores que debe tener una literatura. Y de ahí que también nos hacemos amigos con Óscar, porque en este libro de La ternura y la guerra descubro que, pues bueno, Óscar como narrador en realidad es un narrador sólido, es un narrador fuerte, es un narrador que viene de escuela, porque efectivamente tantos años, supongo que estar en la cárcel dentro de un taller donde este era el eje temático de su existencia, pues lo ha aprendido y bien, creo. Por eso el lenguaje que usa Óscar en sus relatos, en sus cuentos, los hace con frases cortas, con frases puntuales, ideas concretas, imágenes precisas. De ahí el valor de que cuando uno lee sus relatos, pues quedan como debería de ser en todo escritor que tiene oficio. Debe dejar huellas en el que lee, porque si no estaríamos asistiendo, como repito, a ese boom inútil donde tantas novelas que se escriben ahora no quedan ni en la historia, sino tal vez en el escritorio del autor, ¿no? Esas precisiones y ese valor que encontré en su libro es lo que más nos unió, porque también yo soy muy crítico de las novelas malas, por lo tanto, pues por lo mismo a veces me alejo, o me he alejado siempre de las ferias, de las presentaciones. Soy un poco reacio a ese tema, pero con Óscar me he sentido confeso y comprometido. Mark Cox señala que, por ejemplo, para ser un escritor, dice él, refiriéndose a La ternura y la guerra, que dice que para ser escritor hay que tener talento, experiencias y persistencia. Óscar Gilboño lo tiene todo. Haber estudiado ingeniería de sistemas le proporciona, que enfoca las estructuras y los detalles, algo esencial en la literatura, dice Mark Cox. Pienso que es ligera la apreciación, porque el lenguaje y la forma de relatar la historia no creo que esté relacionada ni por la experiencia de ser ingeniero de sistemas, sino con el alma del protagonista. El protagonista lo aprende por las experiencias, por lo que ha leído, por la forma que tiene de comunicarse con la sociedad, por el mismo problema interno y por toda la acumulación de conocimientos
Por lo tanto, de ahí su valor o su forma de escribir o de narrar o de hacer verosímil lo que es importante en la literatura, la historia que en muchos casos, o casi en todos los casos, es inventado, porque normalmente se cree que el autor a lo mucho tiene en sus historias 10% de verdad y 90% son creaciones o inventos. El otro valor, o los otros valores de las historias de Óscar, también que efectivamente necesita un análisis tal vez sociológico, es que una de las etapas, por ejemplo, de los protagonistas o los que estuvieron comprometidos con la lucha interna en el país, es que si es que tenían la oportunidad de publicar una historia, normalmente tendían hacia el ensayo, era que era una historia siempre de conflicto, porque en la primera oportunidad os salía un cuento conflictivo o un ensayo conflictivo. Sin embargo, ya a partir de Óscar, en realidad ya es como que pues entiende, ¿no? Entiende lo que dije sobre el adagio de vencidos y vencedores en toda guerra. Si es que ya uno se pone en posición de vencido, no significa haber renunciado al ideal, sino que significa que uno tiene que haber entendido que ha sido vencido y desde ahí ver la perspectiva de lo que pasó, y que no significa obviamente la renuncia, ni siquiera el arrepentimiento, sino que socialmente, como él mismo cierra en sus cuentos, en la mayoría de cuentos, es que socialmente estamos en el mismo camino y en el mismo punto de inicio en que se dieron estos temas. De ahí el cuento, por ejemplo, El Redivivo, que han mencionado todos, creo que coincidimos en cierta forma en que es uno de los cuentos más logrados porque maneja la primera persona y tercera persona sin previo aviso, con una técnica que realmente es muy válida, que refleja el manejo realmente literario de Óscar, y puntualiza lo que repetimos, ¿no? El haber pertenecido a este taller, Ave Fénix, que no solamente ya tiene de protagonista a él, sino también a otros escritores de la misma generación. Este mismo cuento, que ya lo han descrito mis predecesores, se trata de la fuga mientras derriban el frontón, mientras el ejército derriba a cañonazos y masacra a todos los que eran presos en esa época, y va haciendo, como digo, una relación desde que fuga el personaje en primera, en tercera persona, hasta que pues llega a Ica después de una serie de peripecias, como puede llegar un hombre en condición prácticamente de mendigo, en condición de apátrida, pero él finaliza siempre después de pasar las experiencias y estar en una reunión otra vez con los obreros, otra vez con la gente marginal, y termina siempre con eso de que estamos reclamando lo mismo que reclamábamos al inicio de lo que se dio. Prácticamente diríamos que como una ruleta estamos girando en el mismo problema sin habernos detenido, sin haber resuelto nada. Bien, ya pienso que nos podemos extender si hay alguna pregunta y podamos hacer tal vez un ligero debate o un pequeño debate sobre este tema. Gracias. He estado leyendo también testimonios que han salido a propósito de los 30 años de lo ocurrido en los penales, que también van a tener una línea argumentativa y también un objetivo al final de ella. Aquí lo que es resaltable, de verdad, es una cosa bien lograda,
es que se logra romper los estereotipos, o sea, los estereotipos que se han ido generalizando con respecto a uno de los actores del conflicto armado interno. Y este estereotipo tiene que ver con esa cuestión que él mismo lo ha dicho en su intervención, esa cuestión de que el miembro no tenía miedo, el miembro no tiene sensibilidad, no tiene subjetividad, a la cual ha sido castrada por los anteriores escritos sobre ese tema. Entonces se rompen los estereotipos, algo que no encuentras, o más bien se refuerza en los otros testimonios que también estoy leyendo. O sea, me permite, porque en este momento estoy haciendo una investigación sobre los testimonios que han aparecido de diferentes etapas del conflicto, entonces eso me genera esa sensación. El taller de literatura también va a tener un rol muy importante en la manera como va a escribir Óscar, y también tiene que ver mucho con lo vivido dentro de las prisiones, que también va a calar en la experiencia de Óscar y que va a permitir escribir también desde otras voces. Los cuentos también muestran aspectos poco conocidos o reconocidos en la cual Óscar va a servir, porque hay historias en las cuales íntimamente están relacionadas con su experiencia y otras en las cuales él va a canalizar las experiencias de otros a través de su escritura, que eso es también importante. Me quedo con el redivivo, que es una cosa que bastante, pero bastante fuerte para mí cuando yo lo leí, a propósito de lo que estoy leyendo sobre el Tontón, ¿ya? Y bueno, ¿qué otra cosa más? Voces en la que Óscar cumple un rol de comunicar lo que piensa también en las experiencias de sus otros compañeros. Sé que todos los cuentos han sido una tarea ardua, pero yo le preguntaría así algo que se me ocurrió al terminar la lectura. Sé que todos tienen la misma importancia para él, es como sus pequeños hijos, pero ¿cuál de ellos es su más preferido? Obviamente, o sea, debe tener uno de ellos, o varios de ellos, ¿no? ¿Ya? Como digo, la tórtola también está bien hecha, es una experiencia muy, pero muy inmediata de ver a la tórtola en este canastón de la luz y el guardia del torreón. Sí sé lo que se siente. Entonces, con la otra cara de Guamán, la semilla, ¿ya? Pero yo me quedo con el redimido. Esas serían algunas impresiones que tengo sobre los cuentos que me han generado, y como le digo, los felicito y adelante, que sigan escribiendo. De parte del CELIT también tenemos una pregunta transversal para todos. Era cómo abordan o cómo perciben desde el ámbito en el cual se aproximan, evidentemente, cómo conciben el abordaje que se ha tenido sobre la violencia política en la literatura o en nuestra memoria, digamos, y qué creen que el libro de cuentos aporta en esa memoria, qué hace novedoso este libro, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo aporta este conjunto de cuentos a la memoria de la violencia que se vivió en los años 80, 90, ¿no? Pues justamente aporta a dilucidar, ¿no? A destapar, digamos, lo que tapan los cuentos o el conjunto de escritos anteriores, ¿no? Sobre la violencia política, ¿no? Que es bajo una mirada, ¿no? Entonces, justamente este tipo de cuentos, ¿no? Nos ayudan a ver, ¿no? a tener otra visión justamente del militante, otra visión del alzado. Justamente nos evidencia aquí las carencias, ¿no? Las inquietudes del alzado, ¿no? Es decir, que el alzado no se embarcó en este rumbo que prácticamente es la muerte simbólica para el alzado, ¿no? Porque es prácticamente dar la vida, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento puedes morir, vas a morir, ¿no? Entonces, eso no es sencillo, pero sin embargo, los escritos que tienen una mirada frontal o una mirada de víctima, lo que hacen es desvirtuar esto, ¿no? Desvirtuar, ¿por qué? Porque caracterizan, ¿no? Al militante, al alzado, como aquel ser sin sentimientos, como aquel ser que bueno, simplemente es
alguien que hace un alboroto de la nada, ¿no? Es decir, le dan sin justificación, que hace lo que hace sin justificación, ¿no? Y sin embargo vemos en otras novelas que justamente lo ven al alzado muy dogmático, ¿no? Irracional, ¿no? Que son jóvenes, en algunos casos lo describen como jóvenes, ¿no? Entonces tratando de desvirtuar justamente que han sido engañados y todo lo demás, ¿no? Entonces, bajo toda esa visión que se nos ha ido dando antes, pues nacen otros escritos, ¿no? Como decíamos, La niña en nuestros ojos, de Miguel Arribas Plata, también es otra novela que narra de una visión de adentro, ¿no? De una visión del militante. No es aquel, diría, no, es una visión más humanizadora. ¿Y por qué digo humanizadora? Porque justamente la visión frontal lo que hace es deshumanizar al militante, ¿no? Entonces, este tipo de novelas los humaniza nuevamente, ¿no? Porque son humanos, porque justamente, así como los albores de Libia, pues se enamoran, ¿no? En este fulgor. En La niña de nuestros ojos también vemos ese tipo de amor sublime, ¿no? Las carencias, las inquietudes, las alegrías, los temores, el porqué de su lucha, ¿no? O de la lucha, ¿no? Entonces, ¿es importante para la memoria de la ternura y la guerra? Sí, es importante, ¿no? Porque justamente, diríamos, actualmente se juega con la memoria, porque así como en el lugar de la memoria, ¿no? Donde se visualizaron, ¿no? Pinturas, algunas fotos, ¿no? De lo que fue en los años 80, de parte tanto de los alzados como del Estado, pero sin embargo, ¿qué se hizo, no? Y justamente salió en las noticias que pues retiraron diversos cuadros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque justamente se trata de borrar parte de la memoria, ¿no? Y justamente una forma de borrar la memoria es con escritos. Lo tergiversan los escritos, se tergiversan los escritos, ¿para qué? Para dar una visión que favorece, ¿no? Diríamos que favorece pues a esa visión hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, concluiría que es un aporte importante, no solo a nivel de literatura, contenido, ¿no? A nivel, vamos a decir, estético, sino también justamente a nivel de la memoria, ¿no? Pienso que como toda la literatura comprometida, y en este caso no podría ser la literatura más comprometida, la de Óscar, abre un espacio para seguir discutiendo sobre lo que sucedió en los años 80 en la guerra interna del Perú. Porque de esas experiencias, como hablaba yo con algunos, y entre ellos Óscar, es por ejemplo, si uno va actualmente a Ayacucho, encuentra una ciudad bastante pues, atractiva turísticamente, hay modernidad, ha crecido la ciudad en una proporción enorme. Lo que no quiere decir que ha desaparecido. La pobreza no quiere decir que la diferencia de estratos sociales entre el pequeño latifundista o ahora un gran comerciante con el citadino, el campesino y el indio sigan siendo los mismos de hace décadas y de hace centurias, pero que, claro, como ciudad y como desarrollo de acceso tal vez a la selva y muchas partes de la región que antes eran unos pequeños anexos o ciudadelas, ahora tengan carretera. La pregunta, claro, si yo voy como turista tal vez me guste, pero la pregunta es ¿cuánto costó hacer que una ciudad como Ayacucho, tan olvidada, ha cambiado y a qué costo?
O sea, en Ayacucho ha cambiado a costo de aproximadamente 20.000 muertos. Porque si esos 20.000 muertos no hubieran existido en Ayacucho, Ayacucho a estas alturas no tendría una carretera, no tendría la integración con las zonas de la selva y su sociedad seguiría siendo la misma pobre y la misma olvidada de siempre. Entonces, yo creo que estos libros como los nuevos o la nueva tendencia como la de Óscar nos devuelve siempre al mismo debate. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque lo que ha sucedido es que, obvio, que hay una represión para el que hable del tema social, hay una represión para el que piense o hable de filosofía. Se ha creado este tema de la apología al terrorismo como una parte de no dejar libertad de expresión. Entonces, a partir de ahí, claro, todo el mundo se asusta, todo el mundo se calla, dejamos de hablar. Las universidades prácticamente han quitado de su currícula todo lo que signifique humanidades y estamos viviendo en un aplastamiento general de una política que a partir de ese origen, a partir de esos resultados, lo único que ha hecho es silenciar y convertirnos en una sociedad absolutamente cobarde, de tal manera que si uno hace un análisis, el Perú es el único país con tan alta desigualdad, con tan alta pobreza y hasta ahora no tiene capacidad de reacción, porque hasta Chile, que es el ejemplo del capitalismo en Latinoamérica, ahora se encuentra en llamas, mientras que el Perú, a pesar de esa diferencia enorme que se ha extendido y ha vuelto quizás a lo mismo que existía en los años 70, estamos callados, idiotizados, tontos, y no decimos nada. Y esto no significa obviamente ninguna subversión, esto significa simplemente llamado de atención y el efecto que ha tenido la prensa, el efecto que ha tenido el uso y el aprovechamiento de esta gente para que nosotros nos convirtamos en una sociedad esclavizada, en una sociedad temerosa, en una sociedad que realmente parece ya no reaccionar ante nada. Este espacio simplemente nos da una oportunidad más de revisar lo que nos pasó y hablar abiertamente si realmente ayudó a concluir o ayudó a resolver en algo nuestros problemas tradicionales, nuestros problemas arcaicos, ¿no? que si retrocedemos creo que viene desde la fundación y desde la República. Gracias, Marco. A continuación, Antonio. Bueno, yo pensaba en cómo ubicar el texto de Óscar en relación con los libros de ciencias sociales, y a mí me parece que toda la producción académica que viene como de Carlos Iván de Gregori, o que va en esa línea, sobre todo se ha centrado en el vínculo o el desarrollo de Sendero en el campo, ¿no? De Gregori ha investigado a profundidad Sendero en el campo, y me parece que el mejor libro de esa clave más testimonial sobre Sendero en el campo es el de Yurko Gavilán, ¿no? Memoria de un soldado desconocido. Profundiza en esa parte de humanizar la militancia, ¿no? Y desde el punto de vista de la militancia urbana, o sea, de las ciencias sociales, me parece que el mejor libro es el de Dini Asensio, ¿no? De la ciudad acorralada, donde hace 30 entrevistas a militantes, sobre todo el ámbito urbano de Lima. Y quizás el libro con el que mejor pueda dialogar de la literatura sea justamente este libro de Óscar, ¿no? Porque va en esa línea, ¿no? de humanización del militante. Ahora, también me pregunto qué implica humanizar al militante, ¿no? Yo diría que el libro de Óscar está dentro de la visión del actor armado, pero no es un libro, o sea, si hacemos un continuum entre una imagen como apologética del actor armado y la visión bien centrada, digamos, en la víctima civil, el libro de Óscar está dentro de la visión del actor armado, pero no es una visión apologética. Entonces logra complejizar mucho más, ¿no? Incluso
hay en algunos cuentos también las incursiones armadas, ¿no? En el primer cuento, la otra cara de Guamán es una mujer, ¿no? La que lidera una acción armada de Sendero, y en el cuento del doctor se hace una breve mención a un ataque donde se lanzan 2 granadas, ¿no? La policía en la plaza Mancocapa, ¿no? Entonces también hay una visión de la acción armada, del militante. Entonces me parece que Óscar se inserta bien, ¿no? en ese diálogo de lo que significa humanizar la figura del militante, ¿no? O sea, humanizar no quiere decir centrarte, digamos, solo en lo positivo, en la parte de las emociones, sino también en todo lo que implica la experiencia de la militancia, ¿no? Entonces me parece que Óscar suma su texto a ese debate, y después me gustaría, quizás en futuros libros, Óscar, en el tema de la reintegración, ¿no? En el tema de la reintegración post-conflicto, creo que sería muy interesante literatura sobre la reintegración post-conflicto. Hay un autor, El Salvador, que se llama Horacio Castellanos Moya, que tiene un libro que se llama Moronga, y trata sobre la reintegración de guerrilleros, pero no en El Salvador, sino en Estados Unidos, ¿no? Cómo se reinsertan, digamos, a la vida ya del ciudadano. Entonces creo que serían cuentos que apunten hacia ese tema. Me parece que no hay muchos, y podría ser una nueva vía por la cual Óscar pueda seguir desarrollando su literatura, ¿no? Gracias. Gracias, Antonio. Finalmente, las palabras de Óscar Gilbón. Óscar. Bueno, alguien dijo que escribía para que sus amigos lo quieran un poco más, ¿no? Pero yo creo que el libro muchas veces escapa a la proyección del propio autor. Uno se propone hacer los cuentos, elaborar de repente una obra literaria, y cuando lo va presentando, cuando va compartiendo ya el resultado de este trabajo, resulta de que va de algún modo estrechando lazos con personas que nunca te conocieron. Vas a recibir una llamada de pronto de alguien que dice: oye, este cuento se pasó, ¿cómo lo hiciste?, ¿no? Y quizás la pregunta de mí va en ese sentido, también un poco la intimidad de cómo se elaboró esto, ¿no? Quizás el caso del Frontón personalmente tenga un signo en el sentido de que yo estudiaba en la UNI en ese momento, en la Universidad de Ingeniería, y cuando entramos al salón y la profesora sanmarquina en ese momento, Vilma Derpich, dijo: ¿qué es lo que pasa en el país? Y los titulares de los principales medios anunciaban pues una masacre en el penal del Frontón, Lurigancho y el Callao. Entró como una especie de reflexión realmente sobre lo que estaba pasando en el país, y salimos al pabellón J. De pronto estaba la pizarra del movimiento juvenil, y de pronto también las denuncias, y lo que quedaba a todas luces evidente era que una fuerza militarmente superior en potencia de fuego, en cantidad de hombres, había ido a reprimir a una fuerza que estaba encerrada, porque una cosa es una guerra convencional, pero otra cosa es que vengan, por decir aquí que estamos encerrados, a atacarnos. De hecho tenemos una desventaja grandísima, ¿no? Porque estamos en un lugar prácticamente en el cual no tenemos una facilidad de desplazamiento, y lo que se expresaba ahí pues era de que moralmente el gobierno aprista había recibido un golpe en ese sentido. O sea, por más que Alan García dijera de que los hemos derrotado, hemos develado el motín, etc., quedaba a todas luces que el gobierno se desprestigió grandemente por una acción de ese tipo, y que quienes se habían enfrentado de algún modo tenían una fuerza moral para, a pesar de que sabían que iban a morir, a pesar de que sabían que iban a ser derrotados, estaban dispuestos pues a, como esta película, ¿no? de los 300, ¿no? De que se inmolan por una causa.
Entonces quizás el frontón sea un hecho en el cual a mí me hace luego visitar una conmemoración que se dio precisamente aquí en el Patio de Letras al año de ese suceso y ver a las mujeres formadas y agitando de una manera como no lo había visto en una organización de izquierda, tan marcialmente y tan acompasadamente, y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué organización es esta? Y así poco a poco, o sea, ir ya compenetrando de algún modo, en una exposición que hice también hace poco, una jovencita más o menos de 17 años, sanmarquina, me dijo, ¿y por qué hablas de errores? ¿Por qué no hablas de arrepentimiento? Y yo creo que precisamente la capacidad del hombre está en discernir qué cosa es lo que de erróneo comete, ¿no? Porque quien no se atreve a dar pasos no se equivoca, porque no emprende ningún proyecto. Y sin embargo, precisamente la cualidad es ir alineando, ir corrigiendo, ir avanzando. Entonces, cuando una persona de Ica me cuenta el redivivo, o sea, me cuenta que había una reunión de mineros y que ha salido un hombre, ya anciano, casi, sin dientes, y me dice, es de los tuyos. Me dice, ¿cómo de los míos? Bueno, él dice que ha estado en la lucha armada y ha empezado a contar. Entonces, ese es realmente el origen. Ahora, eso, obviamente, hay personas que no lo creen, porque ¿cómo puede haberse escapado una persona nadando? Es posible, sí. Yo he visitado el frontón, claro, es muy distante, hay que tener mucha persistencia para nadar tanto y en tanto frío sobre todo, en un agua glacial. Pero allí en el cuento pues hay ciertos detalles que favorecen, como el engrasarse el cuerpo, etc. Y quizás la persona cuando está ya, porque es algo que se venía a venir, ¿no? No es que sucedió de un día para otro, sino que si uno ve los periódicos en diario de esa época, ya se anunciaba que iba a haber un ataque de ese tipo. Entonces él previó grasa para hacerse una especie de traje de buzo y empezar a nadar. Yo creo que ese cuento tiene, por eso, una especie de partida de nacimiento mía también, de que de algún modo me empecé a interesar por el movimiento subversivo, y por otro como un cierre también de que alguien ya avanzado de edad me dice, o me cuentan de esa persona, dice, mira, es un sobreviviente, ¿no? Y voy a contarles, porque al final yo también soy un sobreviviente, en cierto modo, de los hechos de Canto Grande, ¿no? Y que va referido precisamente al cuento Los últimos albores con Livia, porque yo llego en mayo del 92 a Canto Grande, perdón, en abril del 92, y ya se produce el golpe, pues. Yo llego en los primeros días, y cuando vemos a Fujimori anunciando el cierre del Congreso, decimos, lo que se viene aquí, hay que prepararnos. Y precisamente, el 6 de mayo, bueno, se da el ataque, pero era, en ese mes, no sé, fue tan intenso, que las relaciones amicales, y todo, obviamente también los noviazgos, se potenciaron de algún modo, ¿no? Como decir, estás al filo de una situación en que sabes de que de repente ya no vas a volver a verte con las personas, o de repente ya no vas a estar en este mundo. Se da como una especie de potenciación de los afectos, de los decires, de los sinceramientos, y ese cuento precisamente tiene la preparación cotidiana de dos combatientes, varón y mujer, a la vez que se van amando, se van preparando para lo que se viene, que es el ataque que se perpetra pues en 3 días, ¿no? Del 6 al 9 de mayo, y en el cual fallecen más o menos 40 prisioneros, ¿no? Con los cuales habíamos estado conversando, comiendo, desayunando, bailando, durmiendo, y de pronto los ves caídos, ¿no? Entonces yo creo que es una especie también de homenaje a ellos. Y hay figuras en la guerra que por su cualidad ya como personas destacan. Por ejemplo, el doctor va dedicado a un doctor específico que fue sentenciado, bueno, él ya falleció, pero que es todo un personaje por su, como decir, era uno que siempre estaba alegre y que siempre estaba, como decir, chacoteando, como decíamos ahí, bromeando,
a pesar de las circunstancias, tenía una especie de cualidad, ¿no?, para transformar las situaciones difíciles en una parodia, a veces en un juego. Y siendo un doctor que había tenido todas las posibilidades de tener un consultorio y vivir tranquilamente, se había, digamos, como dice el cuento, ¿no?, era un peldaño complementario el cual él transitaba, y él decía: a los heridos se les acude, ¿no?, y a los muertos se les respeta. Y todos los cuentos en realidad tienen mucho de verdad, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? La relación entre realidad y ficción, como van a escuchar de cualquier escritor, es muy tenue, y no se puede decir en realidad cuánto es de verdad y cuánto es de ficción, pero como son hechos del conflicto interno, como los he vivido de algún modo, tienen mucho de testimonio, ¿no? Pero obviamente no me quedé en eso, sino tratando de llevarlos a la cuestión ficcional. En La Semilla, por decir, La Semilla, ¿quién puede ser sino mi hija, no? Porque mi compañera fue detenida cuando estaba embarazada, y ella me cuenta cómo fue esos 15 días, cómo fueron esos 15 días en los cuales de algún modo recibía torturas físicas y psicológicas, a pesar de estar embarazada, ¿no? Y luego pues ya en la ficción está cómo poder decir de que una niña sea la narradora y cómo sentiría esa criatura todo esto, porque ella me decía, por ejemplo, se me endurecía la barriga cuando empezaban a torturarme, o sea, pero ese endurecimiento era del no nacido, que se tensaba posiblemente, ¿no? Y sentía también. Y ya cuando la hija nace, por decir, tiene ese como un gesto de que siempre estaba ahogándose continuamente. Entonces yo me preguntaba cuánto de lo que vivió la madre se transmitió a la niña en esas circunstancias, ¿no? Y así, si vamos nombrando cada cuento, tenemos para toda la noche, pero creo que son los 4 más destacados. Por lo demás, yo pienso que, como tú dices, es un hijo, ¿no? O sea, es un esfuerzo tremendo hacer esto, y ya que echa a caminar también es como decir que te liberas de algo, porque yo sentí esa necesidad de decir una verdad a través de la literatura, y lo tenía eso tan cargado, tan contenido, que realmente es como que hubiese superado una etapa y ahora paso a otra ya, ¿no? Que es quizás algunos cuentos como está sugiriendo, y también sobre la realidad venezolana, porque Venezuela me hizo ver, el hecho de salir del país me hizo ver algo que menciona Marco: cuántos de los problemas aún laten o son tan arraigados que a veces no nos damos cuenta, o que a veces pasan décadas y los cambios, si bien sí transcurren, pero hasta qué punto se ha socavado esa problemática del país. Y una de las mayores visiones, por decir, es el tema del racismo. ¿Cuánto de racismo tenemos en el Perú y tan arraigado? Cuando llego a Venezuela y veo que de lo más común es de que un moreno con una catira, como una gringa, anden de la mano, o a la inversa, ¿no? Una morena con un rubio, y eso sea lo más común, lo más cotidiano, y no se hable de negro ni de gringo, sino simplemente sea una relación cordial y constante. Y de pronto aquí una persona que puede tener hasta el mismo color de la piel, ¿no?, pero que ya adquirió un estatus, cholea al otro, y cada insulto mayor se refiere a cholo, de M, etc. Cuando en Venezuela decir indio o decir inca, más bien es un signo de aprecio, porque tienen el reconocimiento de una civilización, y que te digan inca es porque te están destacando, más bien es algo que te llama a la reflexión. Entonces, este libro de cuentos, bueno, está ya caminando. Pienso que es una etapa de mi vida también que está plasmada en eso.
se va un poco de nuestra vida. Creo que Marco debe saber eso. En cada escrito uno va dejando horas y horas de amanecer de vida, de pasión, de suspensión de muchas actividades. Y el mejor aliciente es este, pues, de que haya un motivo de conversaciones y haya precisamente cada cuento cale en jóvenes. Como en Huancayo empezamos a presentarlo y una avalancha de jóvenes se aglomeró, ¿no?, para ver los cuentos. Y dijeron, aquí en nuestra zona también ha habido mucho ese movimiento y tenemos un tío o alguien desaparecido. Y bueno, algunos ahora escriben algunas cartas o por correo electrónico, que es más fácil ahora comunicarse, ¿no? Muchas gracias.